¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Le habla su hermano Gregorio Frontado. Bienvenidos a este programa de preguntas y respuestas bíblicas, en el cual vamos a estar tocando el tema el bautismo del Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios y gracias también a nuestro hermano Luis Peña, a nuestro hermano Alfredo Ramírez, que estamos aquí nuevamente en esta unidad, como habla la palabra del Señor. Y también le damos gracias a Dios por todas aquellas personas que nos apoyaron en el video anterior, que se trataba de la llenura del Espíritu Santo. Pero vamos a comenzar con este tema que se trata sobre el bautismo del Espíritu Santo. Hermano Luis, ¿qué tienes que decirnos al respecto de este nuevo tema, que es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, gracias a Dios por la oportunidad de estar otra vez compartiendo su palabra. Hermano Gregorio, como la vez pasada también que estudiamos la llenura del Espíritu Santo, en esta ocasión, por cierto, muy interesante. Sí, ahora es el bautismo, ¿no? Ahora es el bautismo. Sin embargo, me acabas de preguntar qué es el bautismo del Espíritu Santo. Así es. Pero antes de tocar lo que es, vamos a hacerlo igual que la vez pasada. Lo que no es, lo que se cree en muchas congregaciones. Y es una sola cosa, aquí es más corto. Se cree en otras congregaciones, muchos hermanos creyentes también creen que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Sin ahondar en muchas cosas, se cree que una persona cuando habla en lenguas es bautizada por el Espíritu Santo. Pero vamos a las Escrituras, otra vez lo digo. Vamos a ver qué nos dice la palabra, a ver si esta cosa es así. Yo quisiera que fuéramos a los Corintios, capítulo 12, el versículo 13. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Fíjate lo que dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si pudiéramos decir un concepto breve de lo que es, o sea, qué es el bautismo del Espíritu Santo, diríamos esto. El bautismo del Espíritu Santo no es más que aquella experiencia que tiene todo cristiano, escuche bien, todo cristiano una vez en su vida, en donde Dios deposita o derrama su espíritu, causando en él un nuevo nacimiento y a la vez lo coloca en el cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. Eso sería el bautismo del Espíritu Santo. Ok, hermano Luis, muy buena tu respuesta. Y lo más interesante es que es a la luz de las Escrituras. Como debe ser. A la luz de la palabra de Dios. También nuestro hermano Alfredo Ramírez está aquí con nosotros y también tiene algo que compartir sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo. Bien, hermano Gregorio, primeramente te saludo. Amén, hermano. Igualmente a mi hermano Luis y por supuesto a los que nos están viendo, escuchando. Sí, a través de... Para reforzar lo que nuestro hermano decía anteriormente sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo, yo quisiera que nos estuvieran acompañando a Romanos capítulo 6. ¿Sí? Romanos 6. Romanos 6, ¿verdad? Ok. Y yo quisiera estar leyendo estos textos. Versículo 3, ¿verdad? Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Yo quiero que preste muchísima atención, hermano. Ajá. Dice el 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿verdad? O por el poder del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Bien, yo quiero decir algo acá. Muchos dirán, no, pero ahí habla del bautismo en agua. Pues yo quiero decir que no. Esto es algo completamente espiritual, ¿verdad? Cuando dice que hemos sido sepultados, literalmente no hemos sido sepultados. Cuando habla, la Biblia dice que hemos sido crucificados, literalmente no hemos sido crucificados. Es algo espiritual, ¿verdad? Entonces está hablando de un bautismo espiritual, ¿sí? Un bautismo espiritual. Un bautismo espiritual o bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermano, el bautismo del Espíritu Santo encierra dos cosas. Encierra muerte y encierra vida. O resurrección. Vida y resurrección. Así es. ¿Verdad? Entonces, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo,
al hombre es por su naturaleza pecaminosa. El hombre en sí no tiene el poder para luchar contra el pecado. Por sí mismo no tiene ese poder. No tenemos esa capacidad. No la tenemos para nada. Solamente con la intervención de Jesús, a través de su Espíritu Santo, nosotros podemos tener poder sobre el pecado. Entonces el pecado no se enseñorea más de nosotros, cuando dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, muerte y vida es una semejanza de la muerte del Señor, sepultura y resurrección. O sea, viene el bautismo del Espíritu Santo. El viejo hombre es crucificado, ¿verdad? El viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, es crucificada en la semejanza de la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad? Y es sepultado el viejo hombre, ¿verdad? Para confirmar que ha muerto. Algo que muere debe ser sepultado, para hacer una confirmación de que verdaderamente ha muerto. Entonces viene lo más poderoso, que es resucitado, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo. A resurrección. ¿Ves? Es lo que pasa internamente en el hombre cuando viene el bautismo del Espíritu Santo. Un nuevo nacimiento. No es otra cosa que un nuevo nacimiento. Viene a nacer de nuevo. Pero no un nacimiento como, no, sino un nuevo hombre, un nuevo ser para andar en una vida nueva. Y así el pecado no tendrá poder sobre esa persona a la cual ha venido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir que el bautismo del Espíritu Santo nos identifica con tres cosas: muerte, sepultura y resurrección, ¿verdad? Vida nueva, nacimiento nuevo, nuevo ser para Dios, para vivir para Dios, como vivo entre los muertos, dice el apóstol Pablo en este texto. O sea que el bautismo del Espíritu es una nueva vida. Una nueva vida, un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, o sea, yo paso de muerte a vida y yo, o sea, ya no soy el mismo Gregorio y paso a ser una persona nueva en el Señor, en Jesucristo. Pero, o sea, para que los pecados puedan desaparecer, puedan quitarse en mí, eso lo hace Jesucristo. Amén. Eso lo hace el Señor. Sí, solo el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo, pues, decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así es. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Bueno, ya sabemos a la luz de las Escrituras el bautismo del Espíritu Santo, pero ¿qué le sucede al creyente, hermano Luis, cuando es bautizado por el Espíritu? Bueno, ciertamente ya hablamos de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, pero hay una cosa muy importante que se ignora cuando la persona es bautizada. Según las Escrituras, suceden varias cosas cuando el creyente es bautizado. Si nos fijamos en la palabra de Dios, suceden varias cosas al mismo tiempo. Fíjate bien, escuche bien. Al mismo tiempo. Que se cree también que estas cosas suceden una a la vez, una ahorita, otra después, otra luego, otra cuando tenga 5 años en el Evangelio, otra si ayuna, otra si no ayuna. Pero eso no, según las Escrituras, todas estas cosas que voy a nombrar a continuación suceden en el momento de que la persona es bautizada por el Espíritu Santo. Entonces, quedamos en que el bautismo del Espíritu Santo no es más que recibir al Espíritu Santo. Eso es el bautismo. Cuando el Espíritu Santo viene por primera vez a nuestra vida, allí yo soy bautizado. Y según las Escrituras, en primer lugar, cuando yo soy bautizado, en ese momento sucede, en primer lugar, lo que dice el hermano Alfredo Ramírez: el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y usted puede ir anotando allí también. Según Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15, aquí Jesucristo le habla a Nicodemo del nuevo nacimiento. Usted lo puede leer allí y verá que está ligado íntimamente al nuevo nacimiento, recibir el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. También cuando la persona es bautizada, o los creyentes hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, también sucede otra cosa:
somos unidos al cuerpo de Jesucristo, como leímos ahorita, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Anote bien porque estamos hablando con base, hermano. Estamos hablando con base. 1 Corintios 12, 13 enseña que en el momento que somos bautizados, somos unidos al cuerpo de Cristo. O sea, ya no estoy separado como una persona cualquiera, sino ahora soy parte de la familia. Ahora ya no soy amigo tuyo, sino ahora soy tu hermano en Cristo. Amén. ¿Ok? Amén. Otra cosa que sucede. El creyente pasa, o la persona pasa de estar condenado a estar salvado. Aleluya. Según Juan 5:24. Anote. Amén. Juan 5:24 enseña de que nosotros estamos antes en condenación y ahora, al creer, al recibir el bautismo, ya no estamos bajo condenación, sino que ahora estamos bajo salvación. O tenemos la salvación que Jesucristo nos da. Amén. Otra cosa que sucede, somos sellados. Sellados. Según Efesios 4:30, Dios dice, ahora este me pertenece a mí, y Dios me sella como su propiedad. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. Aleluya. El mismo Espíritu Santo es el sello que yo tengo que demuestra que ahora soy propiedad de Dios y ya no solo soy propiedad del diablo. ¿Ok? Amén. Otra cosa que sucede al mismo tiempo, escuche bien, pasamos a ser hijos de Dios. Muchas veces se dice, no, todos somos hijos de Dios, todas las personas somos hijos de Dios. Eso es mentira. Hijo de Dios solamente, según Jesucristo, es todo aquel que hace su voluntad, la voluntad del Padre. Entonces Juan 1:12 enseña que todo el que cree en Jesús ahora pasa a ser hijo de Dios, cosa que antes no lo es. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, usted no es hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, Sí. otra cosa más. Pasamos de muerte a vida. También le enseña Juan 5:24. Estamos muertos antes en delitos y pecados. Pero el momento de ser bautizado, o el momento en el que yo creo en el Señor, paso de muerte a vida espiritual, según Juan 5:24 también. Amén. Y por último, y bien interesante, cuando somos bautizados o cuando recibimos el Espíritu Santo, que es lo mismo, somos ungidos. Escuche bien. Aleluya. Ungido. Somos ungidos. Todo cristiano es ungido. Escuche bien. Todo cristiano es ungido. No existe un cristiano que no esté ungido. Y eso lo dice la palabra, hermano. Según 2 Corintios capítulo 1 versículo 21, todos los creyentes en Jesús estamos ungidos. No hay tal cosa como el ungido de Jehová y yo no lo estoy. Todos somos ungidos. Todos somos ungidos. Y el que no esté ungido no es cristiano, Bueno, que- según la palabra. según la palabra. Entonces, todas estas cosas, al momento de yo ser bautizado con el Espíritu Santo, todo esto ocurre en un momento. No ocurren después, no ocurren antes, no ocurren por búsqueda, por no búsqueda. Al momento, todo esto sucede en un solo momento. Todo esto, sin necesidad de una manifestación. Ejemplo, hablar en lenguas. Y tenemos ejemplos. El carcelero se convirtió y no hubo una manifestación de lengua. El etíope se convirtió y no hubo una manifestación de lengua. 3.000 personas se convirtieron en el discurso de Pedro y no hubo manifestación de lenguas. Entonces, no necesariamente cuando una persona se convierte o es bautizada tiene que hablar en lengua, hermano. Pero una persona también, si es bautizado por esto, puede también llegar a hablar en lengua, pero no todos. Es posible, Es posible. mas no es así. Así es. Así es. Gracias le damos al Señor por la respuesta de nuestro hermano Luis Peña. Bueno, ya sabemos lo que le sucede al creyente cuando es bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ser bautizado por el Espíritu Santo? ¿Será que, hermano, será que un evangelista o un predicador, alguien me tiene que imponer las manos para yo recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Lo tengo que pedir en oración o algo así por el estilo? Bueno, hermano Gregorio, recordemos que el bautismo del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo es una acción administrada por el mismo Jesús, ¿verdad? A diferencia del bautismo en agua, que es administrado por los hombres, ¿verdad? Entonces, una persona que quiera recibir el bautismo del Espíritu Santo, o me están preguntando, ¿qué tiene que hacer alguien, una persona, un creyente, para recibir el bautismo del Espíritu Santo?
Y yo quiero contestarte con una pregunta. Okay. ¿Verdad? Pero no una pregunta para usted, una pregunta que le hizo el apóstol Pablo a los Gálatas. Las ¿verdad? escrituras. En las escrituras. Muy bien, las ¿verdad? escrituras. Sí. Escuche bien esta pregunta. Vamos a ver. Y ahí está la respuesta. Amén. ¿Verdad? Dice Gálatas capítulo 3, versículo 2. Dice de la siguiente manera. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Ahí viene la pregunta. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, contéstese usted esa pregunta. ¿Recibió el bautismo del Espíritu Santo por alguna acción que pudo haber hecho usted o por haber oído con fe? Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Oír con fe. Pero no oír cualquier cosa. Oír la palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? Creer. Oír la palabra, creer. Oírla con fe, recibirla, entablar en su corazón y viene el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, quiero poner un ejemplo más gráfico. Hechos capítulo 10. ¿Verdad? Sabemos lo que aconteció allí. Pedro y Cornelio, los dos recibieron una visión de Dios, ¿verdad? Pero estas visiones se unían, ¿verdad? Dios hizo todo, engranó todo para que Pedro fuera a donde Cornelio a predicar el evangelio. Fueron uno de los primeros gentiles que recibieron la palabra del Señor, el evangelio de salvación, ¿verdad? Pedro fue allá donde Cornelio, había una cierta cantidad de personas, amigos, familiares de Cornelio, escuchando la palabra, ¿verdad? Y dicho por el mismo Pedro, hermano, escuche bien, dice que mientras Pedro aún hablaba, ¿verdad? Cayó sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? Cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, para ellos haber recibido el Espíritu Santo, para Dios haberse manifestado en ese lugar, ellos tuvieron que haber recibido la palabra. Escuchar. Haberla creído primeramente, por supuesto escucharla, pero tenían que haberla creído en su corazón, ¿verdad? Entonces recibieron el Espíritu Santo. Entonces usted dirá esto, no, pero es que ahí no habla de bautismo. Pues yo quiero decirle que sí habla de bautismo, ¿verdad? En Hechos capítulo 11, verso 16, dice, está hablando que Pedro fue a dar un informe a la iglesia de Jerusalén y dice, mientras yo aún predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban oyendo el discurso y me acordé lo dicho por el Señor cuando decía, yo bautizaré con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, sí está hablando del bautismo. Ahí lo que pasó fue un bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Creer, primeramente. Oír con fe la palabra de Dios. Recibirla y entablarla en su corazón. Entonces, ahí vino el bautismo del Espíritu Santo. O sea, dándonos a entender de que nadie puede bautizar a alguien en el Espíritu, sino eso lo hace Jesucristo. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace Y Jesucristo. el instrumento para el bautismo es el mismo Espíritu. Y yo he escuchado también que dice, hermano, pídale a Dios que lo bautice. O sea, pídele en oración a Dios que lo bautice. Y peor aún, algo que ni se encuentra, bueno, aquí no se encuentra, bautismo en lengua. Entonces dile a Dios que te bautice en lengua. El bautismo en lengua no existe. Y aparte, pedirle a Dios que me bautice tampoco, porque al yo creer sin yo pedírselo, Dios ya Él me bautiza. Amén, así es. Lo que pasa, hermano Luis, entiendo perfectamente lo que está diciendo. Lo que pasa es lo siguiente. En el día de Pentecostés, ¿verdad? Dice que estaban todos unánimes orando, ¿verdad? Entonces la gente pensará, no, pero es que ellos ya habían creído y ya tenían tiempo que habían creído. Entonces después orando fue que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero pasa algo, que mientras ellos estuvieran caminando aquí en la tierra con el Señor mismo, o sea, Dios hecho hombre, Dios encarnado, ¿verdad? El Espíritu Santo no podía venir sobre ellos, ¿verdad? Porque el Señor estaba aquí en la tierra. Ahora el Señor dice, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa, espérense allí la promesa. Entonces dice, yo he rogado al Padre, ustedes no se van a quedar huérfanos, sino que voy a enviar al Consolador,
¿verdad? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Correcto. Entonces, mientras que Jesucristo estuviera aquí en la tierra, no podía venir el Espíritu Santo. Sí. Entonces, por eso hay esa confusión. No, que hay que orar, que hay que esto. Y mucha gente, hermano Gregorio, hermano Luis, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en el Evangelio y todavía están esperando el bautismo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Aún están esperando el bautismo del Espíritu Santo. Siendo que si ya usted creyó, ¿verdad? Usted recibió la palabra, ya usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Creyó en Jesucristo, ya fue bautizado, porque Sí. como lo dijimos anteriormente, que el que bautiza, hermano mío, es el Espíritu, o sea, es Jesucristo, mejor dicho. El que bautiza es Jesucristo y no el hombre. Así El hombre no tiene la potestad y el poder para bautizarte voy a bautizarte en el Espíritu. Eso lo hace de ninguna Jesucristo. manera. Y como dijiste anteriormente, bautízate en lengua, eso tampoco, eso es antibíblico. Eso no, en ninguna parte de las Escrituras nos afirma a nosotros de que una persona tiene que bautizarse para poder hablar en lengua. Eso no lo dice las Escrituras. La Escritura no habla de ninguna parte de nada de eso. ¿Claro? Así es. Le damos gracias al Señor por esta respuesta del hermano Alfredo Ramírez. Bueno, ya hemos tocado varios puntos sobre el bautismo en el Espíritu Santo, pero hay algo muy interesante que me llama mucho la curiosidad para todos ustedes también, que es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, porque muchos se escucha de que recibe el bautismo del Espíritu Santo y fuego, recibe el fuego de Dios, y de acuerdo a las Escrituras, hermano Luis, ¿qué es el bautismo en Espíritu Santo y fuego? Bueno, como tú estás diciendo, se oyen muchas cosas. ¿Por qué razón se oyen muchas cosas y no se oye una sola cosa? Porque hay muchas interpretaciones. Pero ¿por qué hay muchas interpretaciones sin un solo texto? Ahí es donde está el problema. Entonces tiene que haber una sola interpretación porque la palabra es una sola. Entonces el problema es que hay muchas malas interpretaciones. Por eso es que tú escuchas cosas como, por ejemplo, hermano, pídele a Dios que te bautice en Espíritu Santo y fuego. Hermano, recibe el fuego de Dios. Entonces estas cosas no están en la palabra. Espíritu Santo y fuego se usa en un sentido de recibe un poder, recibe una energía, si yo te empujo algo, te transmito algo de tal manera que tú recibes algo y tiene que manifestarse, bien sea hablando en lengua principalmente, o temblando, o brincando, o gritando, gimiendo, cayéndote al piso. Entonces se cree que este tipo de cosas es el fuego de Dios. Pero la gran pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Entonces, esto lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 11. Fíjate lo que dice aquí. ¿Qué dice Mateo 3:11? Dice, aquí está hablando Juan el Bautista. Y él predicando, él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Él quién? Cristo. Jesucristo. ¿Ok? Entonces, vemos un escenario donde está Juan el Bautista predicándole a un grupo de personas y aquellos que se arrepienten, él los bautiza. Entonces, él está reconociendo públicamente esto. Yo como hombre puedo bautizar en agua, pero solamente Cristo tiene la autoridad de bautizar con el Espíritu Santo o con fuego. ¿Por qué digo o con fuego y no y con fuego? Por el contexto. Así es. Fíjate. Ahí está el... Si vemos, desde el versículo 7 lo leemos, vamos a dar cuenta que aquí está en el escenario no solamente gente que cree, sino gente que no cree, como los fariseos y los saduceos. Y él, en medio de su predicación, él se dirige a ellos y le dice, arrepiéntanse. ¿Ok? Si vamos específicamente al versículo 10, dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Aquí está hablando fuego de ¿qué? Fuego de condenación. Hay dos interpretaciones del versículo 11, Espíritu Santo y fuego. Una interpretación dice que es que
que cuando yo recibo el Espíritu Santo, o sea, Cristo me bautiza en Espíritu Santo y fuego, quiere decir recibir el Espíritu Santo y a la vez recibir pruebas. Eso es una interpretación, ¿verdad? Que, ay no, Él te bautizará con Espíritu Santo y fuego, o sea, Espíritu Santo vendrá a tu vida y vendrán pruebas. Eso es una verdad media. Ciertamente las pruebas vendrán a nuestra vida, pero el fuego que se refiere a este texto es a fuego de condenación. Versículo 12 dice que su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo y lo que en el granero, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Fuego de condenación. Entonces aquí está hablando de condenar a aquel que no cree y dar el Espíritu Santo a los que creen. Te lo demuestro. Marcos capítulo 1 versículo 4 al 8. Ve lo que dice. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y ahí está el detalle, que aquí en este texto, en Marcos, dice Espíritu Santo, y en Mateo 3:11 dice Espíritu Santo y fuego. Analizando el contexto, el 3:11, como usted lo dijo hace rato, hermano Luis, habla de condenación, pero aquí ¿qué habla? Ahora fíjate, aquí sería, ¿por qué dice Espíritu Santo y no dice fuego? Ajá. Si es el mismo escenario. Lo que cambia aquí son los evangelistas, en este caso Mateo y Marco. Uno se refiere, ¿a qué se refiere Marco? Marco está enfocado en la audiencia a la cual está dirigiéndose Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista se refiere a aquellos que están creyendo. Si tú lees el versículo 5 dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Está hablando de los que creían. Entonces, en este sentido se está enfocando en los que creen. Dice, eran bautizados, recibían la predicación, creían y eran bautizados. ¿Y qué pasa? Versículo 8. Yo la verdad lo bautizo con agua, pero él lo bautizará con Espíritu Santo. A los creyentes no nombra el fuego, pero en Mateo se nombra el fuego. ¿Por qué? Porque en Mateo ya se hace mención, ya Mateo habla de los dos audiencias, de los creyentes y de los no creyentes, que eran los fariseos. Por eso es que Mateo resalta lo que Juan Bautista se refiere a los fariseos. No solamente Espíritu Santo para los creyentes, sino fuego de condenación para los que no creen. Entonces pudiéramos decir esto: dos bautizos, para creyentes con Espíritu Santo y para incrédulos con fuego de condenación. Entonces, la palabra en el Nuevo Testamento, fuego, hay fuego de prueba, ciertamente, para nosotros los creyentes, pero hay fuego de condenación para los incrédulos. Usted puede buscar Juan capítulo 15, versículo 6, ahí muestra fuego de condenación. Y 1 Pedro 4, 12, por dar algunos versículos, habla de fuego de prueba. Y así por el ejemplo. Distintos tipos de fuego. Así. Entonces, esto se refiere solamente a fuego de condenación. Espíritu Santo y fuego. Solamente Cristo tiene el poder para salvar bautizando con Espíritu Santo o para condenar bautizando con fuego. Amén. Damos gracias al Señor, a hermano Alfredo, por esta respuesta a nuestro hermano Luis Peña. Bueno, le damos gracias a Dios, al Todopoderoso, por haber escuchado este programa. Preguntas y respuestas bíblicas, el tema que hablamos del bautizo del Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde.